Santa Lectura Bíblica. 2 Crónicas. El segundo libro de las Crónicas es el 14º libro de la Biblia y continúa la historia iniciada en Primera Crónicas. Mientras el primer libro se centró en el reinado de David y la preparación para la construcción del templo, 2 Crónicas relata el reinado de Salomón, la edificación del templo de Jerusalén y la historia de los reyes del reino de Judá, hasta la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia. A diferencia de los libros de Reyes, que narran tanto la historia del reino del norte como la del reino del sur, Crónicas se enfoca casi exclusivamente en Judá, ya que la descendencia de David y el templo de Jerusalén son el eje principal de su relato. El autor escribe para un pueblo que ha regresado del exilio y necesita recordar que, aunque el juicio de Dios fue real, su fidelidad nunca desapareció. Por ello, destaca a los reyes que buscaron al Señor, las reformas espirituales que llevaron a cabo y la importancia de la adoración en el templo. El mensaje central del libro puede resumirse así: cuando un pueblo busca sinceramente a Dios, encuentra dirección, fortaleza y restauración. Cuando lo abandona, cosecha las consecuencias de su alejamiento. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre ofrece una oportunidad para volver a Él: el reinado de Salomón y la construcción del templo. El libro comienza con Salomón firmemente establecido como rey de Israel. Al igual que en Primera de Reyes, Dios se le aparece y le ofrece concederle aquello que desee. Salomón pide sabiduría para gobernar al pueblo, y Dios le concede no solo sabiduría, sino también riquezas, honor y prosperidad. El momento central de esta primera parte es la construcción del Templo de Jerusalén, el proyecto más importante de su reinado. Con la colaboración de artesanos y materiales provenientes de Tiro, el templo queda terminado después de 7 años de trabajo. Cuando el Arca de la Alianza es colocada en el lugar santísimo, la gloria del Señor llena el templo de tal manera que los sacerdotes no pueden permanecer allí para ministrar. Durante la ceremonia de dedicación, Salomón eleva una de las oraciones más profundas de toda la Biblia. Reconoce que Dios no puede ser contenido por ningún edificio, pero pide que escuche las oraciones dirigidas hacia ese lugar. Entonces, Dios responde con una promesa que ha inspirado a generaciones enteras: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Este versículo resume uno de los mensajes principales de todo el libro. El camino hacia la restauración siempre comienza con el arrepentimiento. La primera sección concluye describiendo la extraordinaria prosperidad del reino y la visita de la reina de Sabá, quien queda maravillada por la sabiduría y la grandeza de Salomón. La división del reino. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam ocupa el trono. Cuando el pueblo solicita una reducción de las cargas impuestas durante el reinado anterior, Roboam rechaza el consejo de los ancianos y responde con dureza. Como consecuencia, 10 tribus se separan y forman el reino de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam. Solo Judá y Benjamín permanecen fieles a la dinastía de David. Tiempo después, Roboam también se aparta del Señor. El faraón Sisac invade Jerusalén y saquea el templo. Sin embargo, cuando el rey y los líderes se humillan, Dios detiene una destrucción mayor. Estos capítulos muestran que incluso después de una mala decisión, el arrepentimiento sincero puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Reyes fieles y tiempos de reforma. Esta sección reúne algunos de los mejores ejemplos de liderazgo espiritual en la historia de Judá. Abías, aunque gobernó poco tiempo, defendió la fidelidad al pacto con Dios frente al reino del norte. Asa elimina los ídolos,
restaura la adoración verdadera y enseña al pueblo a buscar al Señor. Durante una invasión mucho más numerosa que su ejército, ora diciendo: «Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas». Dios responde concediéndole una gran victoria. Sin embargo, en los últimos años de su vida, Asa deja de confiar plenamente en Dios y busca alianzas humanas, recordando que la fe debe mantenerse hasta el final. Josafat organiza jueces, fortalece la enseñanza de la ley y promueve la justicia. Cuando una gran coalición enemiga amenaza a Judá, el pueblo responde con ayuno y oración. Dios les dice: «No tendrán que pelear esta batalla. Permanezcan firmes y vean la salvación del Señor». Mientras los levitas cantan alabanzas, los ejércitos enemigos terminan destruyéndose entre sí. Estos capítulos muestran que la confianza en Dios puede producir victorias que parecen imposibles desde una perspectiva humana. Reyes infieles y consecuencias del pecado. A partir de aquí, la historia presenta una serie de gobernantes que, en distintos momentos, abandonan el camino del Señor. Entre ellos destacan Joram, introduce la idolatría y asesina a varios de sus propios hermanos para asegurar el poder. Ocozías continúa las malas prácticas heredadas de la casa de Acab. Atalía, única mujer que gobernó Judá. Intenta eliminar toda la descendencia real para conservar el trono, pero el niño Joás es escondido en el templo durante 6 años. Joás, durante la vida del sacerdote Joiada, restaura el templo y promueve la adoración verdadera. Sin embargo, después de la muerte de Joiada, se aparta de Dios y ordena matar al profeta Zacarías, hijo de quien había sido su mentor. Amasías. Comienza bien su reinado, pero el orgullo lo lleva a confiar en sus propias fuerzas. Uzías es recordado por su prosperidad y desarrollo del reino. No obstante, cuando intenta ejercer funciones reservadas exclusivamente a los sacerdotes, es castigado con lepra. Acaz se convierte en uno de los reyes más perversos de Judá. Promueve ampliamente la idolatría, cierra el templo y sacrifica a algunos de sus propios hijos en rituales paganos. Estos relatos muestran que el orgullo, la autosuficiencia y el abandono de Dios terminan afectando tanto al gobernante como a toda la nación. El gran avivamiento de Ezequías. Después del oscuro reinado de Acaz, aparece uno de los mejores reyes de Judá, Ezequías. Desde el comienzo de su gobierno, reabre el templo, purifica sus instalaciones y restablece el servicio de los sacerdotes y levitas. Convoca nuevamente la celebración de la Pascua, invitando incluso a habitantes del antiguo reino del norte. El pueblo responde con entusiasmo y destruye numerosos altares paganos. Más adelante, el poderoso ejército asirio, dirigido por Sennacherib, rodea Jerusalén. Ezequías y el profeta Isaías oran al Señor. Dios responde enviando un ángel que derrota al ejército invasor durante la noche. Estos capítulos muestran cómo una nación puede experimentar renovación cuando vuelve sinceramente a Dios. Manasés, Josías y el exilio. El reinado de Manasés comienza con una profunda idolatría. Sin embargo, 2 Crónicas añade un detalle que no aparece en 2 Reyes. Después de ser llevado cautivo a Babilonia, Manasés se humilla profundamente y clama al Señor. Dios escucha su oración y le permite regresar al trono. Este episodio constituye uno de los ejemplos más claros del poder del arrepentimiento. Posteriormente gobierna Josías, quien impulsa una de las reformas espirituales más importantes de toda la historia de Judá. Durante la restauración del templo, se descubre el libro de la ley. Al escuchar su contenido, Josías rasga sus vestidos en señal de arrepentimiento. Destruye la idolatría y celebra la Pascua como no se había hecho desde los días del profeta Samuel. Sin embargo,
Tras su muerte, los últimos reyes vuelven a apartarse del Señor. Finalmente, Nabucodonosor conquista Jerusalén. El templo es destruido, los muros son derribados y gran parte del pueblo es deportada a Babilonia. No obstante, el libro concluye con un mensaje lleno de esperanza. El rey persa Ciro publica un decreto permitiendo el regreso de los judíos para reconstruir el templo. Con este decreto comienza una nueva etapa que será narrada en los libros de Esdras y Nehemías. Reflexión final. El segundo libro de las Crónicas enseña que la historia de un pueblo no depende únicamente de su poder político o militar, sino de su relación con Dios. A lo largo de sus páginas se observa que cada generación enfrenta la decisión de buscar al Señor o apartarse de Él. Los reinados de Asa, Josafat, Ezequías y Josías muestran cómo un líder comprometido puede conducir a toda una nación hacia la renovación espiritual. En contraste, reyes como Acaz demuestran que la idolatría y la injusticia terminan debilitando incluso a los reinos más fuertes. Uno de los mensajes más alentadores del libro aparece en la historia de Manasés. A pesar de haber sido uno de los peores reyes de Judá, encontró misericordia cuando se humilló sinceramente delante de Dios. Esto recuerda que nunca es demasiado tarde para arrepentirse y volver al Señor. El versículo de 2 Crónicas 7:14 resume el corazón del libro. La restauración comienza cuando el pueblo se humilla, ora, busca a Dios y abandona sus malos caminos. No se trata simplemente de restaurar edificios o instituciones, sino de renovar el corazón. Aunque el libro termina con la destrucción de Jerusalén, no concluye en desesperanza. El decreto de Ciro anuncia que Dios sigue cumpliendo sus promesas y prepara el camino para el regreso del pueblo a su tierra. De esta manera, 2 Crónicas cierra la historia de los reyes con una puerta abierta hacia la restauración y anticipa los acontecimientos que continuarán en Esdras y Nehemías. En definitiva, 2 Crónicas nos recuerda que Dios permanece fiel a lo largo de las generaciones. Su deseo no es el juicio, sino la restauración. Santa Lectura Bíblica, 2 Crónicas.